Hey y amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con la serie de tutoriales que les vengo mostrando acerca de del lenguaje HTML. El tema que estaremos viendo hoy será lenguaje de marcado o etiquetado. Cómo manejar un texto o cómo crear ciertas etiquetas. Con el tiempo iremos descubriendo esto, pero ¿tú quieres saber un poco más? Acompáñame, yo estaré tratando de sintetizar esta información con la finalidad de que tú comprendas mucho mejor lo que es el lenguaje HTML con un menor tiempo posible. Si ustedes tienen más dudas y quieren aprender un poquito más, quédense conmigo, que esto comienza ahora. Pues bien, antes de iniciar con esto me gustaría darles como referencia alguna información que, si ustedes piensan ser programadores, o mejor dicho, intérpretes, porque el que hace hojas HTML no es tanto como programador, sino más bien como que es un intérprete, o sea, sí programa, porque sí podríamos decir que es un lenguaje, pero realmente lo que hace es interpretar las instrucciones que nosotros queramos en un código, que en este caso es HTML. Entonces, esta información que yo les quiero dar no es a manera de algo útil como tal, sino nada más a manera informativa. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros como tal nunca nos vamos a meter. ¿A qué me refiero con esto? Como ya les habré dicho, vamos a ver lenguaje de etiquetado, pero quisiera que ustedes conocieran cómo es que el navegador interpreta esas instrucciones, en este caso etiquetas, cómo es que las refiere para saber a qué sección y todo eso. Como bien ya habíamos visto en el tutorial anterior, toda hoja HTML incluye una etiqueta, que en este caso es la etiqueta HTML. Eso es para aperturar una página, como ya les había comentado en el tutorial pasado. Pero resulta que estas etiquetas el navegador no las interpreta como tal de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que si el navegador las estuviera leyendo así y dijera HTML y después sigue el cuerpo y después así, estaríamos pensando que cualquier navegador sería un intérprete de texto plano. ¿Qué es texto plano? El texto plano es algo que no tiene referencia como tal, simplemente es texto, como si yo escribiera esto. Como ustedes ven, la etiqueta me la pone de un color y el texto me lo pone de otro color. Por lo mismo, porque como yo estoy trabajando con un lenguaje HTML, esto se interpreta de otra manera, como si fuera una instrucción, y esta instrucción el navegador no la ve de esta manera. Hay un diccionario que, si ustedes gustan, pueden googlear un poco, y es como si fuera una especie de diccionario. Si nosotros viéramos la etiqueta HTML, podríamos pensar que se interpreta, no sé, a lo mejor así. El navegador la interpreta así, pero es algo que nosotros no vemos. Por eso, como les comento, es algo solamente informativo, para que sepan cómo es que trabajan la lectura de las etiquetas en un navegador. Si bien, entonces estuvimos viendo acerca de las etiquetas, pero ¿cómo se estructura una etiqueta? Pues bien, una etiqueta cualquiera incluye un carácter de apertura y un carácter de cierre. El carácter de apertura es este símbolo. ¿Cuál es este símbolo? El símbolo menor que. El símbolo menor que siempre nos va a indicar que va a iniciar una etiqueta. Y el símbolo mayor que siempre nos va a decir que se va a hacer la etiqueta aquí. Pero no acaba ahí la cosa, sino que también podemos manejar, digamos que una etiqueta para abrir una instrucción y una etiqueta, la misma, pero para cerrar. Eso tiene un carácter tal vez diferente, pero ese es el que define el cierre. Digamos, yo tengo la misma etiqueta HTML. Aquí por default el programa que yo uso para HTML me va a cerrar la etiqueta con una etiqueta de cierre. Como aquí podemos ver, la etiqueta de cierre lleva
otra estructura diferente. ¿A qué se refiere esto? Pues simplemente incluye un carácter diagonal invertido. El carácter diagonal invertido me indica que la etiqueta a la que yo me estoy refiriendo se va a cerrar. En resumen, toda etiqueta tiene un carácter de apertura y un carácter de cierre, pero a su vez la etiqueta tiene otra etiqueta para cerrar, digamos, esa instrucción. Es como si yo aquí dijera inicia HTML, termina HTML. Así es como trabajan las instrucciones. Claro, y cabe recalcar que no todas las instrucciones HTML se necesita forzosamente otra etiqueta para cerrar la instrucción, y en algunas es optativo, digamos así. Puedo o no cerrarlas. Aquí tenemos una tabla de todas las instrucciones, en este caso las etiquetas que se pueden emplear en HTML para que nosotros podamos desarrollar una página. Unas de las etiquetas que les comento van a ser el cierre. Más bien no incluye un cierre como tal, otra etiqueta de cierre, en algunos casos es optativo, etcétera. Entonces, voy a tratar de irles explicando, no exactamente me voy a ahondar en todas, pero voy a tratarles de explicar por qué, porque me tardaría demasiado tiempo. Solamente voy a tratar de explicar lo más general acerca de estas. Les voy a dejar esta misma tabla en la descripción del video con la finalidad de que ustedes se metan y puedan conocer a qué se refiere cada una de las etiquetas. Pero bien, tratándoles de explicar algunas de estas, digamos, vamos a comenzar con A. Incluso aquí tiene una pequeña descripción. A es todas estas etiquetas, perdón, me regreso. Todas estas etiquetas que yo les voy a poner aquí son propias, como ya les había mencionado, son propias de HTML. Eso quiere decir que cuando nosotros nos refiramos a algunas, son algunas de las que están y hay, como podemos ver aquí. Cuando yo aperturo mi etiqueta, aquí me aparecen todas estas etiquetas, son las mismas que encuentro aquí, van a ser exactamente las mismas. La diferencia aquí, bueno, es que yo le estoy poniendo una breve descripción para que puedan saber más o menos a qué se refiere y comiencen a ahondar un poquito más en esto del lenguaje HTML. Aquí les puse des y DTD. Des se refiere a que es una instrucción ya poco usual. Como les había dicho, el lenguaje HTML ha pasado por una infinidad de evoluciones, y con ello pues se han reemplazado algunas etiquetas por otras, porque como bien saben, como el lenguaje HTML, como les decía, no es un lenguaje como tal de programación, porque no programas funciones como tal. Si estuviéramos hablando de un lenguaje web como fuera Ajax o jQuery, que eso es JavaScript, podríamos decir que sí estás programando. Por aquí no es tanto así. Entonces las etiquetas hacen que a veces para hacer una pequeña tabla sean, digamos que 50, 60 líneas de código. Entonces estas etiquetas se han tratado de reducir lo más posible con la finalidad de que los documentos se hagan mucho más compactos. Digamos, entonces D nos habla de que ya está descontinuado, que ya no se usa, y L se refiere a que manejan en una especie de lenguaje de documentos que se usaban anteriormente. Por aquí vamos a encontrar una que es F, y F se refiere a documentos que generaban, o más bien dicho, que cuando nosotros hacíamos alguna inserción o alguna de este tipo, se insertaba sobre un marco. Como les explicaba la vez pasada, nosotros podemos crear contenedores específicos para incluir ciertos objetos. Cuando vean alguna F, se refiere a eso, que nosotros podamos crear un contenedor, un visor, etcétera. Pero bien, la etiqueta A siempre se va a referir o nos va a ayudar a que nosotros creemos algún vínculo.
un vínculo hacia algún, no sé, si estamos queriendo poner un enlace, la etiqueta que queremos usar es A con un atributo. Los atributos los vamos a ver mucho más adelante. Ahorita solamente vamos a ver las etiquetas porque los atributos igual son demasiados. Hay atributos de cierto tipo. Trataré de ir viendo un tipo de atributo por cada tutorial para no hacerlo tan largo. Entonces bien, tenemos la etiqueta A, que ya les había dicho que es para crear alguna ruta hacia un video, un link, lo que ustedes quieran. Es A, la etiqueta que ustedes están buscando. ABBR es, como aquí dice, es una abreviatura, no hay más que ahondar en eso. Simplemente nosotros tratamos de abreviar con esta etiqueta alguna referencia que nosotros queramos. Y eso con respecto a ABBR. Yéndonos más por acá, no sé, tenemos algún otro tipo de etiqueta, o por ejemplo, no sé, digamos applet. El applet nosotros vamos a indicar cuando hayamos desarrollado a lo mejor alguna aplicación en Java y queramos ponerla como una especie de frame o contenedor, como les decía. La etiqueta applet es la que estamos nosotros buscando, pero como aquí ya vemos, ya está descontinuada y ya se usaba así como que anteriormente, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de etiqueta, como por ejemplo B, que es para decirnos que la etiqueta se va a hacer negrita, porque bueno, la B, como algunos sabrán, algunos otros no, es la forma de decir bold, que en español podremos traducir como negrita, así como tal. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Pues hay infinidad, ¿no? Los div que les vengo diciendo, que aquí como dice es un contenedor genérico que nosotros podemos crear, en este caso. Aquí tenemos H1 hasta H6, que como bien vieron en el tutorial 1, venía uno similar, y esto solamente se refiere aquí, como dice, un encabezado. Es como si nosotros podemos poner un título. ¿Qué más tenemos? Tenemos demasiadas etiquetas, las cuales les recomiendo ustedes se metan a ver más o menos para qué funciona cada uno, para que no les cueste tanto trabajo estarse metiendo. Y cuando vean algún otro de mis tutoriales, sepan a qué me estoy refiriendo. Para los que quisieran crear tablas, bueno, las etiquetas que ustedes están buscando están por acá abajito. Empieza tr, perdón, no empieza con tr, empieza con table. Después de table, es decir, se crea, aquí no viene, pero se los voy a escribir. Crea ¿eso qué quiere decir? Que prepara un espacio para crear una tabla. Ya vamos a ir viendo, porque como les decía, muchas de las etiquetas son como en capas. Esto quiere decir que para crear algún objeto a veces necesitamos de una serie de elementos acomodados estructuradamente para que nosotros podamos llamar a un objeto. Eso que quiere decir, si nosotros deseamos crear una tabla, tenemos que comenzar con table. Pero table solamente digamos que haría crearnos una especie de cuadrito, así donde le digamos al lenguaje que se va a crear un contenedor donde va a haber una tabla. Pero como bien saben, pues de una tabla depende también que haya filas y que haya columnas. Para eso vamos a utilizar las etiquetas ¿dónde está? tr nos va a decir que hay una fila en la tabla. O sea, tr, cuando queremos nosotros crear una fila, vamos a poner table. Luego vamos a poner tr. Y eso nos va a decir que vamos a tener ya un contenedor, y de ahí vamos a tener una fila, ¿no? Y ya en esa fila vamos a decirle, no, pues que tenga también esta otra columna. Por acá arriba vamos a encontrar una que dice call. Esa es la etiqueta, ¿dónde está? Aquí está. Call, que es para crear una columna en la tabla. Y así podemos crear nosotros infinidad, digamos, filas, columnas. Y por aquí hay otra que dice td para asignarle algún texto específico a una celda. Aquí está, la que estamos buscando, que es td.
Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo, ¿no? Ya poco a poco, como les digo, trataré de ir ahondando un poco sobre las etiquetas más usadas para alguna página y irles explicando atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo con respecto al lenguaje de marcado, digamos, introductorio. ¿Por qué? Porque sería demasiado amplio. Entonces, vamos a hacer, como siempre, un ejercicio para que ustedes lo vean, que con las etiquetas. Pues bien, como les decía, si yo interpretara, no sé, yo quisiera crear una etiqueta así, ¿cómo la ve el navegador? ¿Ya lo vieron? Esta podría ser una posible forma de nosotros crear las etiquetas, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, el lenguaje HTML se ha tratado de estandarizar lo más posible y hacerlo lo más universal. Si tú pones una etiqueta de esta clase, podrías tú entenderte si es cierto, pero si alguien más quisiera modificar o X, no sabría a qué tú te referirías con el nombre de la etiqueta. A lo mejor tú, a tu forma, tú podrás poner, no sé, párrafo, ¿no? Y crear tu etiqueta. Y tengo que ponerle párrafo. Y sí, ¿no? Tú te entenderías. Pero para empezar, déjame decirte que toda etiqueta contiene ya una serie de atributos definidos que están dentro de cualquier, bueno, no de cualquier, pero sí de la mayoría de los navegadores, que nos dicen que, digamos, si yo estoy usando la etiqueta como habíamos visto, P, esto quiere decir que lo que yo pongo aquí siempre va a estar en negritas. Ahí está, en negritas. Y déjenme lo quito. Ahí está, ya se quitó las negritas. Negritas y no negritas. Nosotros podríamos tal vez hacer lo mismo con párrafo, pero nos costaría más. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que definir en el estilo eso. Vamos a crear el estilo. Y entonces yo tendría que decir, vamos a poner, vamos a utilizar el igual text decoration para ponerle un underline. Ahí está. Pero es como les dije, sería trabajar más. ¿Por qué? Porque por default hay una etiqueta que nos hace eso de subrayado, que es la etiqueta U. Yo voy a quitar esto. Y como vieron, no cambia. Si yo quito esta U, automáticamente se va a quitar el subrayado. Eso es a lo que yo me refiero. Podemos sacar ventaja de las etiquetas que ya están creadas. Las que no podríamos crearlas, pero sería así como que algo que no tendría mucho sentido si el propio HTML ya nos brinda unas etiquetas que están dedicadas a ciertos atributos específicos. Si nosotros que quisiéramos hacer alguna otra cosa, pues tal vez, pero sería mejor y más estructurado usar las que ya están. Ya más adelante iremos viendo cómo. Pues bien, todo eso con respecto a una introducción acerca del etiquetado o lenguaje de marcado en HTML. Si ustedes gustan aprender más acerca del lenguaje HTML, los invito a acompañarme en esta serie de tutoriales y que realmente aprendan y adquieran un verdadero aprendizaje acerca de esto, de este lenguaje que nosotros podemos
creer que a lo mejor es sencillo, y lo es en cierto aspecto, pero ya incluyendo demás efectos y etcétera, podemos encontrar que es un lenguaje demasiado completo. Ya me refiero al lenguaje porque estamos hablando de la inclusión de JavaScript, de queries, que en este caso podemos decir de Ajax, hojas de estilo CSS y PHP, etcétera, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cómo podemos combinar etiquetas, etcétera. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco que hayan visto este video hasta el final. Les invito a que le den like, que lo compartan, que se puedan suscribir, que trabajemos como equipo. Si ustedes tienen duda de algo en específico, háganmela saber, y yo, en la posibilidad, haré un tutorial para resolver esa duda específica suya, y así podremos trabajar como equipo. Yo soy VitaFred y hasta la próxima.